En Noticias Telemedellín, hablemos de... Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de. Como cada jueves los esperamos a ustedes para una conversación sobre esos temas de ciudad, esos temas que nos competen a todos los paisas. Y es que hoy tenemos un programa muy interesante que nos representa mucho cariño para todos y es la celebración de los 350 años de Medellín. Quiero saludar a esta hora a mi compañero Juan Guillermo San Martín. También ya enseguida les presentamos a nuestros invitados. Juan Guillermo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Susana, para usted, para todos los televidentes. ¿A quién no le gusta de su ciudad? Yo creo que más a los paisas, no solo la vez que hablo de mí, como diría esa canción, nos vive al corazón. Hablar de Antioquia, hablar de Medellín y por supuesto que hay mucho por repasar en nuestra historia. Son 350 años de muchas memorias, de muchas circunstancias, de muchos hechos que hemos pasado en la ciudad. Desde que fuimos villa, después cuando nos constituimos como ciudad, cuando pasamos a ser la capital del departamento. Hablar también de Medellín es hablar de esos personajes históricos, de Juan del Corral, de Cisneros, de Nicanor Restrepo, de todo lo que ha pasado en nuestra ciudad, la industrialización, el centro y su expansión hacia las laderas y también, por supuesto, contar esa parte de la historia de Medellín que muchos conocen en el mundo, la Medellín de la violencia, los 80, los 90 que fueron muy difíciles y que nos llevaron a este camino de resiliencia que creo que es lo que transversaliza y lo que marca la historia de Medellín. Vamos a estar tocando, Susana, esas diferentes etapas para comprender cómo hemos llegado hasta acá. Así es, Juan Guillermo, y es que son varios momentos de los que vamos a estar hablando, pero es que este 2 de noviembre se celebran esos 350 años de la fundación de la Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Entonces, a partir de esa fecha que ya está celebrando nuestra ciudad, pues vamos a hablar de esos hitos históricos tan importantes para nuestra ciudad, Juan Guillermo, como la llegada del alumbrado eléctrico, la creación del área metropolitana, como usted lo mencionaba también, la crisis y la guerra del narcotráfico que nos marcó y que sigue teniendo impactos en nuestra historia, en nuestra realidad. También, por supuesto, la inauguración del metro de Medellín, que nos hace sentir tan orgullosos, y también, por supuesto, el reconocimiento de Medellín como la ciudad más innovadora del mundo. ¿Y qué le parece, Juan Guillermo, si como siempre pues comenzamos con la voz de nuestros televidentes, de la gente en las calles? Como usted lo decía, es una ciudad que nos hace sentir orgullosos y precisamente eso es lo que salimos a preguntarle a la gente en las calles. ¿Qué es lo que más lo enorgullece de su ciudad en estos 350 años? Y esto fue lo que nos dijeron a propósito. Lo que más orgullo me da sentir de Medellín es que literalmente parecemos una cultura que brotó como mezclando todas las culturas que existen. Si uno se fija en Medellín va a ver que aquí todo es como una mezcla de todo y eso me encanta. La gente, la cultura, los sitios son muy bonitos. Eso es lo que más me ha gustado a mí de Medellín. Las personas, la cultura, la gente es muy servicial. La gente, realmente la gente es buena, ¿no es cierto? Amables, hospedadores, ayudadores en todo momento. La prueba está en que cuando tú pides una dirección, casi siempre sí es posible, hasta lo llevan a la puerta donde van. Entonces yo creo que la gente es buena en general. Lo que más me enorgullece de Medellín es su sistema metro y la cultura que aporta. Bueno, lo que más me enorgullece de mi ciudad es el metro y como toda la coordinación que tenemos. Estos días han sido bastante caóticos para la ciudad y a pesar de ello, pues creo que nosotros como antioqueños hemos podido saber sobrellevarlo. Hablemos de... Muy bien, ahí está entonces la respuesta de la gente, muchos comentarios frente a esos proyectos recientes, eso que identifica Medellín en los últimos 20 años, pero hay un trasfondo, un pretérito bien interesante que tiene nuestra ciudad y precisamente para hablar de esos orígenes, de esas etapas, nos acompañan dos invitados que me enorgullece presentar hoy. Daniel Ramírez, él es miembro de la Academia Antioqueña de la Historia, también una entidad bastante querida en nuestro departamento, y nos acompaña Diego Andrés Ríos, él es sociólogo, gestor
gestor cultural, conocedor de la historia de Medellín y de sus culturas. Muy buenas noches, bienvenidos a Hablemos de, y quisiera preguntarles primero qué piensan sobre lo que dice la gente. Bueno, un gusto saludarles, gracias por esta invitación y qué gusto estar aquí contigo, Diego. Y como bien mencionan los televidentes y quienes estaban en este sondeo, conectar historia con Medellín es hablar de identidad. Por eso es un tema que nos conecta también, porque nos habla de nosotros mismos, de esos trasegares que ha tenido nuestro pueblo y nuestra población. Y a partir de toda esa historia y todo lo que nos ha pasado, nos ha configurado como un pueblo resiliente y que efectivamente, como bien decía Rocío Arango, Medellín es un territorio que lo tenía todo en contra y hemos logrado ser lo que somos. Diego. Sí, Diego. Pues muy de acuerdo con todas esas emociones que transmite la gente. También estoy muy contento acá de compartir este espacio con Daniel y por la invitación. Y creo que es importante para Medellín una cualidad que a veces pasa de largo, es la capacidad de pensarse, ¿cierto? Nosotros no somos una ciudad que nos debamos a digamos, a una herencia porque alguien antes nos pensó, sino que nosotros nos hemos ido construyendo a lo largo del tiempo. A veces se cuestiona mucho y dice, una ciudad como Medellín apenas 350 años cuando Santa Marta está celebrando 500 y nos comparamos con ciudades que son de origen colonial y nosotros no somos propiamente de origen colonial. Sí nacemos en la colonia, pero realmente la ciudad que somos, lo somos porque hemos sido capaces de pensarnos y de ir construyendo, incluso en contravía de muchas de esas dificultades que inicialmente podrían suponer el haber generado ese asentamiento aquí en este valle interandino tan complejo para acceder. Antes de que empecemos a hablar de esos hitos históricos y de lo que vamos a celebrar, yo les quiero hacer la misma pregunta que le hicimos a los televidentes y a usted también, Juan Guillermo. ¿Qué los hace sentir orgullosos de Medellín? Yo coincido con la persona que dijo que la gente, yo creo que es lo más valioso que tenemos. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Además, porque nuestra gente, la gente de esta ciudad, contrario a lo que a veces intentamos hacer y es mostrar como que todos somos muy parejitos, muy iguales, muy homogéneos, realmente somos una gran diversidad de personas y todos esos pensamientos son muy valiosos. Yo me siento aquí feliz, estos crespitos dicen que por ahí tengo algo de afro, esta barba dice que también hay algo de español y si me miran el perfil, algo de indígena también debo tener. Entonces, toda esa mezcla nos permite construir, ojalá extrayendo lo mejor de cada uno, pero también sabemos que de la misma manera hay algunos rasgos que a veces nos hacen avergonzar un poco, pero que finalmente somos capaces de avanzar y trascender esas cosas que son complejas para cualquier sociedad. Sí, totalmente de acuerdo con Diego y complementando, pienso que esa diversidad se constituye en una gran riqueza y que nos configura la cultura, que es algo que valoro enormemente. Quiero profundamente la ciudad, ustedes lo saben, y quiero profundamente nuestra gente, por la forma en que se ha configurado nuestra historia, tradiciones, por recorrer cada uno de sus barrios, por vivir el centro de la ciudad, por ver todo el tipo de iniciativas que tienen lugar acá en este valle. Entonces creo que me gusta mucho la historia, la cultura y la tradición antioqueña que puede verse representada aquí en Medellín. Bueno, Susana, usted también me hizo la pregunta a mí. Sí, Salma también casi historiador. Claro, sí, estudié unos semestres de historia en la Universidad de Antioquia, a la par de comunicación, por cosas de la vida no la terminé, pero por ahí va también mi respuesta, porque he tenido la oportunidad de estudiar en varios países, en España, en Argentina, y no he conocido gente tan buena como la de Medellín. En ningún lugar al que he ido he conocido gente tan buena. La disponibilidad, el humanismo, la alteridad que tiene nuestra ciudad, yo creo que es su mayor riqueza y su mayor patrimonio, que es la gente. Sí, exacto. Ahí ¿Y usted, sí, Susana? Concuerdo, no, la gente, y sobre todo nosotros en este trabajo, Juan Guillermo, que salimos a las calles y compartimos con la gente en los barrios, o sea, como son de serviciales, como siempre te quieren ayudar, lo que decía también el televidente que nos respondía, ayudarnos con las direcciones, siempre estamos dispuestos a ayudar, eso es lo más lindo de Medellín. Sí, yo quisiera preguntarle a Daniel y Diego, me parece
parece muy interesante esa conversación de historiador-sociólogo por lo que ambas profesiones pueden entregar, y es sobre los orígenes de Medellín, ir a lo más primitivo, antes de que, o cuando empezamos a constituirnos como villa. Quisiera preguntarles cómo era ese momento, desde la historia, cómo fue ese momento de creación de la ciudad, pero también qué nos dieron, qué componente nos dieron esos habitantes del territorio, los aburraes, los que estaban acá, y cómo fue también ese sincretismo y ese proceso de aculturación. Si me permites, podríamos abordar, digamos, rápidamente, como bien mencionabas ahorita, tener una cronología de 350 años. En 350 años pasan muchas cosas y lo que es la historia anterior. Pero para tratar de sintetizar para quienes nos acompañan desde sus hogares, podríamos decir que, como recuerda el profesor Víctor Álvarez, desde hace 15 siglos antes de la llegada de nuestros ancestros españoles, nuestros ancestros nativos ya estaban acá. Este era un lugar donde encontrábamos, como bien mencionado Luis Fernando Múnera, en Medellín a cuentagotas, era un lugar de caseríos dispersos que en aquel entonces se conocían como bohíos, es decir, lo que hoy denominaríamos una choza. Habían chozas que estaban por distintas partes y habían poblaciones nativas que se denominaron los aburrás o aburraes, de ahí el nombre de Valle de Aburrá o de nuestro río Medellín Aburrá. También se encontraban pobladores como eran los yamesíes, nativos que habitaron en lo que hoy conocemos como el sector de Belén. Encontramos poblaciones anaconas que estuvieron en lo que hoy conocemos como el Poblado y luego estuvieron en La Estrella. Y también encontramos unos vecinos que les gustaba venir por acá, que eran del río Cauca, que eran los nutaves. Entonces todos estos pueblos interactuaban, eran cazadores o recolectores, y fueron como esa semillita de esas poblaciones que llevaban siglos acá y que dejaron una cierta base o trayectoria que sería, pues, y seguiría avanzando. Hablemos de la fecha, Diego, que vamos a celebrar ahorita, ese 2 de noviembre. ¿Por qué es tan importante en la historia de Medellín? El 2 de noviembre es, a mí no me da miedo decirlo, la fundación de Medellín. Porque una fundación es un acto jurídico, un acto legal, una generación de la existencia de, digamos, de una unidad administrativa, que es Medellín. Además que el 2 de noviembre de 1675 es cuando por primera vez el nombre de Medellín aparece, ¿cierto? Entonces ahí hay varias cosas. Uno es el ente jurídico, ¿cierto? Y el ente jurídico, que es una villa, todavía no ciudad, sino villa, pero ya es un ente jurídico que tiene su propio cabildo, lo que hoy sería el consejo, que tiene sus propias autoridades, un alférez real, que podría ser algo así como el alcalde y las diferentes autoridades de control. Entonces, ese día empieza a existir esta unidad administrativa que se llama Medellín, que después pasó de villa a ciudad y de ciudad a capital, y hoy es distrito. Pero antes de esa fecha no existían los medellinenses, existían otras cosas, poblados, diferentes acciones. No es la única fecha. Hace 50 años el debate fue bastante álgido alrededor de si había nacido en la Candelaria o en el Poblado, y hoy todavía muchos prefieren decir que Medellín nació en el Poblado y que después se erigió, pero erigir es un sinónimo de fundar. Realmente la fundación formal, jurídica, legal, es el 2 de noviembre. Pero sumándole a esa historia que nos contaba Daniel, hoy es muy importante entender que esos 350 años es de esta ciudad, pero el poblamiento del Valle de Aburrá es mucho más antiguo, y hoy, gracias a lo arqueológico, a los estudios arqueológicos, especialmente los últimos 20 años, tenemos un horizonte temporal muchísimo más antiguo. Yo sé que todos han visto, hoy está en muy mal estado, pero junto a la Veracruz hay un hallazgo arqueológico. Sí. Cuando se dio ese hallazgo arqueológico, la arqueóloga jefe, la profesora Elvia Correa, se empeñó en hacer un estudio paleobotánico. Y ese estudio paleobotánico nos mostraba cuál era la composición del suelo en más de 2000 años. Y lo que se encontraba es que entre el 2000 y el 2300 antes del presente, ya esa zona no era de bosque, no era de selva, sino que ya era una zona agrícola, ya tenía regado. Eso significa que nosotros hace 2000 años ya teníamos población bien definida en este valle, y ya tenemos una historia que comienza desde mucho antes de la fundación de la villa. Exacto. Y si me permiten, complementando, como bien nos decías, esa fundación tal cual, o que la llamemos jurídica, cualquiera de las denominaciones, es clave porque aquí ocurrió un episodio. Había un personaje que fue don Miguel de Aguinaga, que hoy lo recordamos con una edificación en el centro de la ciudad, y él levanta un censo.
Entonces, como bien decía Diego, antes eran los poblados y la intención de un poblado era precisamente poder llegar a la calidad de villa, porque tenían unas ciertas condiciones de urbanismo, entre comillas, porque todo era muy precario. Entonces hay un hecho muy interesante y es que por una cédula real que nos otorga la reina Mariana de Austria, miremos hasta dónde tiene el alcance precisamente esas conexiones, y la reina Mariana de Austria precisamente da la cédula real que nos permite llamarnos Villa de Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín. Y esto ocurre en lo que hoy conocemos como el Parque de Berrío, que en aquel entonces podríamos entender como la Plaza de Armas. Entonces vemos cómo está ese hito fundacional y de ahí se desprenden una cantidad de sucesos que fueron configurando lo que hoy somos. Que allí también hay una placa conmemorativa, allí en el Parque de Berrío. Sí, Daniel, Diego, nosotros tenemos también preguntas de nuestros televidentes para ustedes. Hola, mi nombre es Salomé Otálvaro y me gustaría saber cómo era Medellín hace 350 años y los hechos claves que marcaron su fundación y desarrollo como ciudad. Hablemos de... Bueno, ¿cómo se la imaginan ustedes también? ¿Cómo piensan que era la dinámica de vida de esa Medellín 350 años atrás? ¿Y qué nos dicen los hallazgos? Claro. Porque Diego, por ejemplo, nos mencionaba sobre esa calidad del suelo. También, ¿qué nos dice sobre la historia de Medellín? Hace 350 años, y es claro, no partimos de la nada, ya existía muchas cosas previamente. Hace 350 años, existía un poblado, un resguardo indígena, que era la zona, digamos, desde la quebrada del Indio hacia el sur, que es lo que es el poblado, que estaba, digamos, ya en cierta forma perdiéndose, porque ese resguardo, esa unión de indios que se hizo, duró alrededor de 40 años y empezó a despoblarse. Pero al mismo tiempo había en toda la zona norte muchos hatos, haciendas ganaderas. Eso, Hato Grande, Hato Viejo. Exacto, Hato Grande, Latillo, Hato Viejo, Fontidueño, todo eso son grandes propiedades, porque ya para ese momento el Valle de Aburrá en buena medida se convertía en la despensa tanto de el occidente de Santa Fe de Antioquia, que era la capital, donde estaba, digamos, la nobleza o los gobernantes, y del norte, que era donde estaba especialmente todo ese desarrollo aurífero. Zaragoza es más vieja que Medellín, Nechí. Entonces, el Valle de Aburrá era la despensa. Entonces, esto era un gran valle, netamente agrícola y ganadero, ¿cierto?, que proveía de todos los insumos para el resto de la provincia, y con algunas rancherías y poblados que precisamente agrupaban a quienes trabajaban en eso. Ahí estaba entonces el sitio de Aná, que era quizá el poblado más grande, pero también habían pequeñas rancherías hacia el norte y hacia el occidente del Valle de Aburrá. De hecho, un caso muy particular. La intención de fundarla se da en 1675 y al gobernador que le tocó hacer ese ejercicio no quería, que es no Francisco Herrera Campuzano, sino don Francisco de Montoya y Salazar. Él le correspondió hacer la solicitud y hacer la primera fundación en 1671, pero él mismo no quería. La mayoría lo quería, pero ni él ni su futura esposa querían, porque tenían propiedad en el norte del Valle de Aburrá. Entonces se fundó esa primera fundación de 1671, se hizo excluyendo toda la zona norte del Valle de Aburrá. Y la impugnaron. No estuvieron de acuerdo, eso fue a la audiencia en Bogotá. En Bogotá dijeron: suspendan la fundación hasta que la reina se pronuncia, la reina madre, y después de todo ese trámite es que ella manda la cédula y ya le corresponde a Miguel de Aguinaga fundar una ciudad, porque ya había una orden superior. Pero entonces imagínense que ya existían como conflictos de si queremos ciudad, no queremos ciudad, de quiénes tienen más poder sobre el valle. Correcto. Exacto, y si me permites, complementando lo que bien dice Diego, hay un contexto, y para tratar de entender un poquito la época uno se puede basar un poco a finales de 1700, que nos visitó, valga la redundancia, un visitador, que era Moni Velarde, y Moni Velarde dice: venga, es que esto es un villorrio, y ahí hay muchas carencias, no hay unas normas adecuadas de degüello de ganado, no hay unos sistemas de drenajes o de aguas servidas, es decir, no había alcantarillado, las fuentes hídricas no eran tratadas de una manera adecuada, y hay un hito particular también, que hay una mención donde dice: no hay una buena
oferta cultural. Entonces, si nos basamos un poco en ese relato, las condiciones podríamos sintetizarlas de que era un contexto agreste, era precario, con muchas carencias en un lugar apartado, y se estaban como dando esas bases y también como esos desacuerdos en dónde podía estar mejor una fundación u otra, o dónde podría ser esos estancias, esos atos, como lo que conoceríamos también en lo que hoy es el sector de Caicedo, que también encontramos las estancias. Entonces se fueron, digamos, teniendo esos núcleos de desarrollo pequeños y un poco lentos que se irían configurando con el paso del tiempo. Bueno, antes de seguir hablando de este desarrollo que ha tenido nuestra ciudad, vamos a hacer una primera pausa, pero ya regresamos con ustedes para hablar de estos 350 años de historia que celebra Medellín. Ya volvemos. Sí, Unidos por el Agua para mí es el todo. Es que yo digo que sin agua, ¿qué somos? No somos nada. Nos sentimos muy agradecidos con este proyecto, porque de verdad que es una mejora para nosotros que tenemos pues, las viviendas, que podemos decir somos ciudadanos. Ahora sí podemos decir somos ciudadanos. En Somos Área, especiales municipios, visitaremos la tierra conocida como la ciudad señorial de Antioquia, el municipio de Envigado, tierra de la gran pintora Débora Arango y del filósofo Fernando González. Con el alcalde de este municipio del sur del Valle de la Aburrá conversaremos de proyectos y de logros en esta municipalidad. Acompáñenos el próximo domingo con otro especial de Somos Área Municipios. Esto pasa en las mañanas de Telemedellín. Vamos donde la abuelita. ¡Vamos! Mayita, es la última. Hola Medallo, de lunes a viernes de 5:59 a 11 de la mañana en Telemedellín, aquí te ves. ¡Tú no eres mi abuelita! Hola En Noticias Telemedellín, hablemos de... Muy bien, continuamos en Hablemos de, hablando sobre los 350 años de Medellín, recordando también cómo era nuestra ciudad antes. Estábamos hablando del siglo XVIII, de la fundación, de los primeros años. Quisiera avanzar un poquito en el tiempo para preguntarles cómo nos volvimos en la capital del departamento de Antioquia, la provincia de Antioquia en ese entonces. Quiero enlazar esta pregunta con otra, porque tal vez muchos no nos hemos preguntado de dónde viene el nombre Medellín. Es una ciudad de Extremadura, en España, muy relacionada a un conquistador muy famoso, Hernán Cortés, conquistador de Nueva España, hoy México, y quisiera preguntarles ¿por qué Medellín? ¿Por qué el nombre? ¿Y cómo nos volvimos en capital? Bueno, tenemos en ese hito fundacional, cuando se da esa cédula real de Villa Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín, debemos revisar dos hitos, la Virgen de la Candelaria y también el nombre Medellín. En este acto jurídico que tuvo lugar, precisamente había estado el conde de Medellín.
Entonces también él viendo sus intereses, también hay, y también una raíz latina y romana que hay muy antigua pues en la parte de toponimia del nombres, y también el tema de la Candelaria, porque la Candelaria es la Virgen, la patrona de los marineros o la Virgen de las Candelas. Y muchos, así como tenemos nuestros ancestros nativos, muchos de nuestros ancestros son esos navegantes españoles, muchos de ellos llegaron de Andalucía a España. Entonces precisamente ellos se encomendaban a la Virgen de las Candelas. Y hoy conservamos una de esas figuras que data de ese periodo y es el cuadro de la Virgen de la Candelaria que encontramos en la iglesia del mismo nombre en el Parque de Berrío. Le voy a sumar una cosa al tema de Medellín y es, acá hizo carrera el nombre del conde de Medellín y han dicho don Pedro Portocarrero y Luna. Ahí hay una pequeña imprecisión, a alguien se le metió el Luna hace 150 años, pero es el conde, el séptimo conde de Medellín, don Pedro Portocarrero Fernández de Aragón. ¿Cierto? El Luna, yo no sé, en algún momento son de esas cosas que alguien lo puso y se siguió repitiendo. Y otra cosa particular es que ese conde nunca estuvo aquí, no estuvo asociado con nada del Valle, sino que recuerden que en la primera fundación pusieron problema y se fue hasta España. Ese conde era el presidente del Consejo de Indias. Entonces, de acá mandaron una delegación. Generaron, cuando en Bogotá les dijeron esperen hasta que se pronuncie la reina, de acá de Medellín mandaron una delegación a Madrid para que hiciera lobby en favor de que se hiciera esto. Y lo que se sabe es que precisamente el conde, que era el presidente del Consejo de Indias, algo así como el jefe de ministros allá, intercedió o tuvo buenos oficios. Eso dicen algunos. Sin embargo, no está del todo claro, porque en el acta de doña Mariana de Austria no aparece la orden de que se llame Medellín, sino una villa en Nuestra Señora de la Candelaria, y dice toda la explicación. Y don Miguel de Aguinaga, que es al que le corresponde hacer esa fundación, él sí tiene una afinidad porque en su paso por la corte tuvo más relación con el conde de Medellín. Entonces, lo que más se puede, digamos, argumentar es que un poco fue también la forma de él agradecerle. Es decir, no aparece que sea algo formal. No fue la corte la que mandó que esto se llamara Medellín, sino él, como gobernador encargado, quien dijo, hagámosle este gesto y que se llame Nuestra Señora de la Candelaria de Medellín en lugar de Ana. ¿Y cómo fue ese tránsito de villa a ciudad y posteriormente capital del departamento? Bueno, todo ese trasegar se iría hasta lo que fue, si no estoy mal, 1828, que es cuando se traslada a esa capital. Volvemos al mismo punto que había muchos intereses, tanto de pobladores, intereses gubernamentales, intereses eclesiásticos. Este fue un lugar de paso. Medellín sin duda fue un lugar de paso, fue una despensa precisamente del territorio, pero precisamente por su ubicación y por las tierras fértiles empieza a prosperar. Recordemos que aquí cerquita tenemos lo que es el sector de Las Vegas. ¿Qué es Las Vegas? La tierra cultivable. Debemos entender que nuestro río Aburrao Medellín trae tierra sedimentada que trae muchos minerales que permite la fertilidad en los suelos. Entonces en estos territorios se dieron grandes hatos, fincas, cultivos y pues de cierta manera el lugar de paso donde yo iba a encontrar mercancía a lo largo de mis viajes, porque sabemos que hay dos hitos, poblaciones que fueron el cantón de Marinilla, lo que fue Río Negro, la ciudad madre Santa Fe de Antioquia, pues ya nos empezamos a quedar en el lugar de la despensa, donde estaba el comercio, donde llegaban las cosas y empezamos a crecer y se empezaron a conectar esos hitos fundacionales que fueron el primer barrio que conocemos como el sector de Belén o como una Belén, lo que fue el sector del Poblado y lo que sería la centralidad o Plaza de Armas, Parque de Berrío. Entonces cuando se conectan empieza esa expansión y ese poblamiento. Yo les quiero preguntar a propósito de Belén, me hace acordar del puente Guayaquil, ahorita Diego también hablaba de este hallazgo en la iglesia de la Veracruz. ¿Cuáles son esos lugares que nos hablan de la historia de Medellín, que todos deberíamos conocer y saber qué impacto tuvieron para el desarrollo de nuestra ciudad? Bueno, si me permiten, pues creería que puntos de partida, digamos que como bien lo recuerda el antropólogo Víctor Ortiz, hay un punto, digamos que no llega hasta la época virreinal o colonial, pero sí es la iglesia, la capilla, la iglesia de la Veracruz, es una de las más antiguas. Luego también nuestra iglesia de la Candelaria, porque precisamente así no tuviera la misma forma que tiene ahora, ya estaba presente en aquellos hitos fundacionales.
El puente de la Veracruz es más reciente, pero también hace parte de esos legados patrimoniales arquitectónicos que tenemos. El Parque del Poblado, sin duda, porque en el Parque del Poblado encontramos en la iglesia, que se encuentra en esta iglesia del Poblado, hoy vemos una torre o vemos un reloj en una iglesia y nos parece normal, pero este era el lugar con que se daban las señales, los mensajes, la llegada del correo, los problemas, se daban las noticias, la gente tenía que ir hasta el parque a ver la hora porque nadie tenía un reloj de pulso como lo tenemos hoy. Entonces hay lugares que se nos vuelven paisaje, de hecho a mí esto ya es personal, no estoy hablando de un pero que a mí me encanta, es por ejemplo la fuente que hoy encontramos enfrente de la iglesia de San José, el centro de la ciudad. En Medellín habían dos fuentes, una en el Parque de Berrío, que manda a poner la primera Moni Velarde, y la de la iglesia de San José. El agua no llegaba hasta los hogares, hoy tenemos el grifo y normalizamos situaciones tan cotidianas, pero no, antes había que ir a la fuente por el agua. Entonces esos lugares me parecen bonitos porque nos evocan el pasado, pero nos recuerdan que para proyectarnos a futuro tenemos que cuidar lo que tenemos. Yo quiero sumarle, y es que realmente cualquier lugar de la ciudad nos da información histórica. Lo que necesitamos es afinar el ojo y poder descubrirlo. Por ejemplo, hay muchas callecitas torcidas en la ciudad y que son inconexas, y pensamos, ve, ¿a quién se le ocurrió hacer esta calle tan estrecha, tan torcida, como tan en una forma como tan loca, ¿cierto? Y resulta que muchas de esas calles son el reflejo de las vías más antiguas, incluso prehispánicas. Por ejemplo, Barbacoas. Barbacoas tiene varios pedacitos de calle, de la catedral hacia el oriente y otro pedacito hacia el occidente, pero eso hace parte de un camino muy antiguo que junta lo que hoy sería Rojas Pinilla, que pasa hacia San Benito por el lado por lo que sería la plazuela de Sea, pero también sube a oriente y se conecta con el Parque Arví. Y si seguimos a occidente se conectaría con el Camino del Virrey. Es todo un trazado antiguo que hoy no se conserva como un camino de piedra, pero que cuando usted mira esos pedazos se da cuenta que ahí hay una memoria. O por ejemplo la calle Niquitao, que era el camellón de la Asomadera. Ese camellón de la Asomadera se conecta con todo Perpetuo Socorro, una diagonal que hay por detrás del Hospital General, y es el camino que iría hacia la zona de los Guayabales, ¿cierto? La zona de Belén, del Rincón, para subir hacia el Manzanillo. Entonces todos esos detallitos hacen parte de una herencia, pero que no conocemos. Y ya a nivel arquitectónico o arqueológico hay un montón. Los templos, hay hallazgos arqueológicos, ir al Parque Arví y mirar el trabajo que se hace allá. En el puente de la 4 Sur, en los Guayabos, ya hay vitrinas y hay trabajo que nos muestra cómo nuestra historia es mucho más que esos 350 años. Pero y exacto, y conectar en esa parte de una época ya más reciente, podríamos mirar, como bien mencionas, esos vías como lo que fue Carabobo, el Carreteable del Norte. Si vamos, todos han pasado por el Parque del Periodista, aquí hay una pequeña calle, esa callecita interna del Parque del Periodista es una huella arquitectónica que nos mencionaba don José María Bravo. Hasta ahí llegaba Medellín. Hasta ahí llegaba Medellín en esos tiempos, y ver cómo se extendió el resto de la ciudad, y también el edificio El Carrey y el Vázquez. Recordemos que estos fueron los dos primeros edificios en la ciudad en tener alcantarillado, como lo recuerdan investigaciones del profesor Fernando González, y también fueron los dos lugares primeros en tener energía eléctrica. Entonces vemos también cómo cada lugar, como bien dice uno, en las revisiones, precisamente en la cartografía urbana, usted empieza a encontrar información y datos. Y ya en un periodo contemporáneo, si nos vamos, por ejemplo, a un Salón Málaga, como el que encontramos en el centro de la ciudad, es una cápsula en el tiempo que nos muestra cómo era Medellín en los 60. Diego, Daniel, nosotros tenemos más preguntas de nuestros televidentes. Soy Jesse Hernández y a mí me gustaría saber cómo han cambiado la costumbre, los valores y la cultura paisa a lo largo de estos 3 siglos y medio. Hablemos de... Esa es una muy buena pregunta, que además la conecto con lo que muchos nos hemos preguntado, de dónde venimos los medellinenses y los antioqueños. Por ahí dicen que de los vascos, dicen que de los sefardíes. ¿Y por qué somos como somos? Sí. Bueno, pues ahí es un ejercicio que tiene largo y ancho, pero para tratar de sintetizar podríamos definirlo. Desde la parte histórica y académica podemos encontrar unos temas que nos van a dar norte de los orígenes de nuestros ancestros, de esa diversidad que mencionábamos ahorita. Tenemos un ancestro nativo que estaba precisamente en esa cordillera
de los Andes. Tenemos también nuestro ancestro español, principalmente andaluces, vascos llegaron y nos damos cuenta no solo como en los apellidos, sino como bien mencioné ahorita digo en los fenotipos. También encontramos, sí, podría llegar habitantes judíos, no que toda la población sea unida, sino que también como llegaron afros y distintas poblaciones también. Y hay un contraste con lo que podríamos tener de la genética poblacional, que es lo que evidenciamos en un estudio como lo que hizo el proyecto Candela con la Universidad de Antioquia, y evidenció que biológicamente y genéticamente también hay marcadores genéticos que vienen del exterior. Entonces tenemos abuelos, ancestros que llevaban aquí siglos, tal vez miles de años, ancestros hispanos, españoles, que nos dejaron un gran legado como nuestro idioma, llegaron las universidades, colegios, acueducto, alcantarillado, hospitales, formas jurídicas, la presunción de inocencia que no existía, y también habían luces y sombras, cosas buenas y malas. También nuestros ancestros afro, que como bien ahorita mencionábamos, entraron precisamente por lo que hoy conocemos como Urabá, y precisamente todas esas formas se conectan y producen eso que sería lo que conocemos como el etos, o que configura como la cultura, pero que en el periodo actual, con las migraciones y todas las formas que tenemos, también tiende a seguir cambiando. Y de ahí la importancia de estos momentos de conversación para recordar lo que somos. Yo le sumaría, tenemos el tema genético y el tema genealógico como una manera de ver lo que somos, de dónde provenimos. Pero hay un asunto geográfico que es innegable. Es decir, y creo que lo enlazo con la primera pregunta sobre una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos aquí y que nos determina, es vivir en un valle intramontano, ¿cierto? Estamos en zona andina, pero este es un vallecito que queda al remate de la cordillera central, donde el clima, la geografía, la riqueza en fuentes hídricas, sería muy difícil encontrar algún otro lugar con la riqueza hídrica que tiene este valle. De 4.000 quebradas. Y en general, más de 4.000. Y en general unas condiciones que no son sencillas, donde uno tiene que hacerse a pulso. Por eso resalto esa capacidad de construir ese futuro que se quiere. Por eso aquí no se fundó tempranamente nada. Robledo llegó, miró el valle, muy rico, ya habían cultivos, muy sabroso, pero como que no es lugar para quedarnos, y se devolvió. Y tuvo que pasar bastante tiempo para que dijéramos, estas montañas las vamos a domar de alguna manera. Ese ejercicio de relacionarnos con la naturaleza, de disfrutar la riqueza de las quebradas, de aprovechar la prolificidad que da una buena naturaleza. Aquí tenemos los vientos que llegan del norte del valle, pero tenemos la frescura que baja de Santa Elena del oriente, pero también tenemos el torrencial del Cauca que viene por el Boquerón, y en este vallecito todo eso se junta. Eso es quizá de las cosas más hermosas y de lo que nos pone en una relación de el sujeto con ese territorio. Desafortunadamente, diría yo, ha tenido que pasar todo este tiempo para que nos volvamos a conectar, porque si hablamos de la personalidad de los antioqueños y de los medellinenses de hace 100 o 150 años, posiblemente estaban muy maravillados con toda la naturaleza, pero no eran tan conscientes de su impacto sobre ella, y el siglo XX fue bastante nocivo en relación a esas cualidades ambientales de este valle. A propósito, hablando de esas fuentes hídricas, yo quiero que también hablemos de la importancia del río Medellín. ¿Cómo determinaba las dinámicas de la ciudad cuando apenas se estaba desarrollando? ¿Cómo la dividía? Si me permites, bueno, antes de que darle un contexto inicial, porque precisamente es un tema que más he investigado, Diego, me gustaría mencionar un ítem, que los cuerpos de agua habría que mirarlos como en contexto global. Si bien tenemos el río Medellín, también hay que mirar aquellas quebradas que llegan. Normalmente todas las capitales del mundo están al lado de una fuente hídrica, porque precisamente es lo que garantiza que la población se pueda sostener. En el caso de Medellín se destacan mucho, entre tantas fuentes que hay, y refiriéndome a las fuentes hídricas, se destacan mucho lo que fue la quebrada Santa Elena y la quebrada La Palencia, que fueron dos de los principales suministros de agua y que permitían que por sistemas de canoas de gravedad se llevara el agua hasta la centralidad, que era el Parque de Berrío. Ese fue la quebrada que marcó un hito en la estabilidad de la fundación y en el desarrollo de lo que fue hoy pues gran parte del territorio, y permitió no solo pues precisamente el agua para los cultivos, sino que el agua para la vida, porque permitió que la población pudiera tener un punto para establecerse. No sé, Diego, ya pues en esas líderes. Y es claro, porque esta ciudad se llama Medellín, pero no creció en función del río Medellín, que digamos hoy es el eje estructurante porque la ciudad creció, pero como lo decía Daniel, esta ciudad fue a orillas de la quebrada Aná o Santa Elena. Aná es el nombre que se conoce de origen indígena para esa quebrada. Fue ahí, en esa confluencia de la Palencia y la Aná. Hoy
una de nuestras mayores riquezas se vuelve una de las principales amenazas de la ciudad. Pues acabamos de pasar una crisis importante con el tema de transporte por una socavación, y eso nos tiene que llamar a entender que el agua hace parte de la vida. Entonces tenemos más de 4.000 quebradas, el río es el eje central, pero son las quebradas a oriente y occidente donde, digamos, se genera toda esa fortaleza y esa vitalidad del valle. Del lado oriental la quebrada Santa Elena y del lado occidental la quebrada Iguaná. En el sur tenemos a la Doña María y tenemos a la Presidenta, la Guacatala, la Volcana, que la Universidad ha venido haciendo un trabajo muy interesante alrededor de la quebrada La Volcana, y al norte tenemos quebradas como la Bermejala en la nororiental, o en la noroccidental como la Malpaso, y otras, y hasta Madera, solo en Medellín, sin contar el resto del área metropolitana. Y pienso que ese es uno de los temas que hoy, que Medellín tiene 350 años, tiene que pensar en cómo se relaciona con ellos a futuro. Hace exactamente 100 años, celebrando los 250 años de Medellín, una de las grandes obras era tapar la quebrada Santa Elena, y entre 1925 y 1926 tapó la primera cuadra entre Junín y Palacé de la quebrada nodriza de Medellín, de la quebrada que le dio origen a la ciudad. Y a lo largo de 30 años tapó todo el resto hasta cubrir más de 2 kilómetros, pero no era la primera. Todas las quebradas del centro están tapadas. El Indio, Loreto, el Zanjón de Guayaquil, el Zanjón de Guanteros, la Guadita, el Chagualo, el Ahorcado, más de una docena de quebradas en el centro de Medellín están todas cubiertas. ¿Por qué nos preocupa tanto la Santa Elena? Pues precisamente por esa importancia y porque es la central. Entonces hoy, que pensamos en el futuro de Medellín, uno podría decir, estamos cumpliendo 350 años. Para los 400 años de Medellín, ¿cómo vamos a hacer que esta ciudad de verdad sea resiliente? ¿Qué quebradas o qué tramos tendríamos que descubrir? ¿A qué lugares tendríamos que generar una mejor relación? Porque el agua no es solamente lo que va por el cauce, es esa relación que hay con la ribera. Si no tiene ribera, la quebrada realmente o el río están muertos, ¿cierto? Es un canal, no es una fuente viva. Entonces hay que pensar todo eso. Muy importante conectar precisamente ese pasado y también cómo se proyecta Medellín a futuro. Es muy difícil resumir 350 años, pero quiero seguir avanzando un poquito en el tiempo, porque a los medellinenses, a los antioqueños, digamos, siempre se nos ha metido este hecho de que nuestro etos, nuestra idiosincrasia está marcada por ser visionarios, por siempre pensar un paso adelante, por siempre ir más allá, y con esto quiero empezar a adentrarnos en la industrialización. Personas muy importantes, Pedro Justo Berrío, lo que empezaron a hacer con la construcción del ferrocarril, que empezó a darle ese aire a Medellín como una ciudad industrial. Quisiera que nos hablaran también un poquito de cómo se constituyó esa Medellín capital industrial del país. Bueno, si me permites, Diego, podríamos tener en cuenta... Hay un tema que hoy hablamos, y precisamente hoy somos distrito de ciencia, tecnología e innovación, y hablamos mucho de innovación, pero esa innovación ya está desde nuestros ancestros, que a lomo de mula tuvieron que colonizar, y a lomo de bueyes, y de nuestros ancestros nativos que ya tenían sus formas distribuidas en este territorio. Hay un hito clave: estamos en la montaña, estamos en una cordillera, estamos lejos del mar y de una fuente hídrica navegable. Y lo digo con todo el cariño. ¿Cómo es que unos montañeros crean la ciudad, la capital industrial de Colombia en 1930? Normalmente una zona industrial está al lado de un mar, al lado de un puerto, en un río, y nuestros ancestros logran que Antioquia, Medellín, en medio de las montañas, tenga una gran industria. Esto es un hito precisamente del desarrollo, porque es el traslado de maquinaria desde Europa, es la creación de hilanderías y muchas otras formas de comercio. No teníamos un puerto como lo tendría cualquier ribera en fuentes hídricas, sino que teníamos un puerto seco, que era la estación Medellín del ferrocarril de Antioquia, y un lugar que sin duda hace parte de esta historia, y es la Plaza Cisneros. En lo que hoy conocemos como la Alpujarra se configuró gran parte de nuestra historia, y ahí también precisamente empieza mucho el urbanismo. No sé si de pronto quieres complementar eso. Sí, las épocas cambian. Hoy no sería pensable industria en las lógicas de las de hace 100 años, ¿cierto? Pero la capacidad de
de crear empresa, de generar riqueza, sí debe seguirnos acompañando. Y eso en gran medida fue lo que hizo que Medellín fuera capital en 1826, ¿cierto? Fue lo que hizo, porque finalmente la disputa no era fácil. La tradicional era Santa Fe de Antioquia y Río Negro era la principal despensa y tenía incluso más honores en su historia. Pero Medellín concentraba esa capacidad financiera, porque era donde ya el recurso se sumaba. Eso permitió que ascendiera la industria, ¿cierto?, durante buena parte del siglo XX. Y hoy es necesario pensar en esa misma lógica de innovación, cómo también revertimos los efectos negativos de esa industria. En parte es muy triste porque buena parte de esa industria ha tenido que trasladarse a otras zonas donde tenga un impacto ambiental y social menor, ¿cierto? Pero en términos políticos, culturales, económicos, tendría que pensar la ciudad cómo esa capacidad de generar riqueza también genera bienestar y nos genera proyección. Y yo sé que la ciudad lo hace. Los emprendedores antioqueños están ahí a la orden del día. El hecho que sea un distrito de ciencia, tecnología e innovación muestra que hay un potencial muy grande que se debe aprovechar, pero que no puede desligarse de eso que somos como personas en un territorio. Entonces ahí es donde está el reto, ¿cierto? Cómo la tecnología nos ayuda a tener mejores condiciones ambientales, mejores estilos de vida, mayor respeto por nuestros congéneres, por los animales, por todo ese entorno. Entonces pienso que hacia allá es hacia donde nuestra innovación nos tiene que ir llevando. Bueno, ya vamos a regresar para seguir hablando de este tema. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos hablando de los 350 años de historia que celebra Medellín. Ya regresamos. ¿Va a llover hoy? En el Geoportal Ciudadano puedes consultar el pronóstico actualizado 24/7, información en tiempo real para tomar decisiones y cuidarte. Ingresa a geoportal.ciata.gov.co, área metropolitana del Valle de Aburrá. En Medellín construimos futuro. Unidos por el Agua, ha conectado a más de 10.063 hogares con agua potable de calidad, quienes recibirán este derecho garantizado. La Alcaldía de Medellín y EPM transformarán los barrios, construyendo ciudad y conectando hogares, porque el agua no es un privilegio, es un derecho. Don Ebrio, para usted, ¿cuál es el más cansón de entre amigos? Usted. Ustedes me regalan premios a mí que no existen. No. Me dan boletas para ir a conciertos que no hay. El más bruto de entre amigos no puede ser más ni menos que el elefante. Los esperamos en Entre Amigos para que tiremos caja, para que nos divertamos y la pasemos muy bien. En Noticias Telemedellín, hablemos de... Si pudiera cambiar algo, a Pablo Escobar, que técnicamente él fue el que arruinó la imagen que tenía Medellín a nivel internacional. ¿Y por qué lo cambiaría? Pues porque literalmente hay cosas dignas de libros de fantasía aquí en Medellín, las cuales se nos ha ido olvidando gracias a que nos concentramos en lo peor. La forma de que miran a Medellín desde afuera,
por lo que pasó con lo del narcotráfico y eso, pero el resto Medellín es muy bonito. En las partes de los barrios populares más que todo, hay muchos carros, las motos en las orillas, es muy difícil transitar. Entonces me parece que por ese sentido las personas pues, de las vías públicas, alimentadores, buses, sufren mucho al pasar. Entonces me gustaría mucho como un cambio en eso. Bueno, no, el pasado realmente, pues como todos saben, fue un pasado turbulento, pero ya pasó afortunadamente. Y ese pasado ayudó como resiliencia para que la ciudad renaciera. Y en este momento vemos pues cómo ese pasado está olvidado realmente y la gente va hacia adelante. Bueno, sabemos que Medellín la mayoría del tiempo ha estado permeado por mucha violencia aquí en la ciudad, no solo como tal aquí en Medellín, sino a sus afueras, en sus pueblos y en sus lugares cercanos. Entonces eso sería algo que trataría de generar como mecanismos para que no sea así actualmente. Hablemos de... Es lo que dice la gente en nuestro Vox Pop y en buen momento estos comentarios de nuestros televidentes, porque me da Paulo para la siguiente pregunta, y es hablar de la época de la violencia tan fuerte y tan marcada en Medellín. Hemos escuchado también esta frase que inclusive es de una serie muy famosa que tiene que ver con el cartel de Medellín, que es si usted va a hacer algo bien, a los antioqueños, si usted va a hacer algo bueno o malo, hágalo bien. Y creo que en Medellín también hemos hecho cosas muy buenas, bien hechas, pero también hemos hecho cosas muy malas con esos, digamos, con esas ventajas que tiene el antioqueño por su idiosincrasia. ¿Cómo ha sido ese periodo de violencia y también qué nos ha enseñado? Bueno, de contexto rápido, para quienes nos acompañan, podríamos decir que Medellín, como ustedes saben, hemos tenido múltiples episodios de violencia que nos han afectado y que de una u otra manera nos han tocado a todos, que es muy triste. Por ejemplo, en 1991 fuimos catalogados como la ciudad más violenta del mundo. Esto dice mucho también. Y también digamos que la violencia no se debe analizar como hechos aislados. La violencia corresponde a fenómenos geopolíticos. Incluso esto es una problemática que no debemos mirar nosotros solo aquí, nosotros en nuestras montañas, sino que es de una problemática de Sudamérica. La problemática, aquí pongamos de izquierda a derecha, liberal, conservador, de un bando u otro, eso se repite en México, en Paraguay, en Honduras, en Argentina, en toda parte. Entonces la violencia es una problemática que ha afectado a los pueblos de Hispanoamérica. Entonces que si bien ha afectado a Medellín, nos ha dejado un rezago, un estigma, debemos como pueblos hispanoamericanos entender la dimensión y alcances de eso, revisar y conocer nuestra historia para como sociedad orientarnos, porque ese es el fin de la historia, que tengamos un punto de partida que nos permita tener un mejor foco para el futuro. Entonces, efectivamente, hay un estigma, hay una carga, hay unas historias muy tristes, pero que como sociedad hay que mejor momento que estos 350 años que las podamos orientar mejor a partir de la revisión de esta historia. Hay algo, y es que eso que nos caracteriza, que es esa valentía, ese arrojo, ese emprendimiento que ha estado presente a lo largo de todo el tiempo, en cierta manera también incuba un poquito cierta cualidad o cierta capacidad de pendencia, ¿cierto? De ser un poquito pendencieros, que el orgullo nos vaya llevando también a otros, digamos, a la confrontación, y creo que ahí es donde un poco nos desordenamos como sociedad, ¿cierto? Cuando estamos tan dispuestos a generar conflicto, a ser tan pendencieros. Y un caso así muy particular que yo creo que es una muestra de que podemos no serlo. La celebración de los 200 años, el bicentenario de Medellín en 1875, todos sabemos que el gobierno local era de tipo conservador, pero quien encabezó esas fiestas, a quien se le delegó, fue a alguien de pensamiento liberal, que fue Manuel Uribe Ángel, ¿cierto? Ser capaces de, aún con las diferencias, unirse en función de la tierra es muy importante. Entonces creo que ahí, si algo le cambiaría yo a esta ciudad, es ese enceguecimiento que tenemos a veces cuando no estamos de acuerdo con lo que otros están planteando. Como sociedad eso es muy presente y nos encanta ser así, berraquitos, varoncitos, y venga, que yo tengo la razón y confrontémonos. Creo que eso es quizás el rasgo que más daño nos ha hecho a lo largo de la historia.
Exacto, y también mirar elementos, por ejemplo, que nos permiten que se convierten en herramientas casi que de la historia, como lo es la literatura o el cine, con películas como La vendedora de rosas, o con una película o un libro como el de Gilmer Mesa, La cuadra, que son una síntesis que se convierte en una antesala o abrebocas de todo lo que ha pasado en un territorio. Bueno, yo les quiero preguntar también ya hacia el futuro, ¿qué proyección creen ustedes que tiene Medellín? ¿Hacia dónde deberíamos encaminarnos para seguir siendo esa ciudad innovadora, pero también para preservar ese patrimonio histórico y cultural de la ciudad? Pues de entrada, entender que no somos solo Medellín, ¿cierto? Ahora estamos celebrando la fundación de la ciudad, pero realmente el compromiso de ser capital es el compromiso de pensar la región, el compromiso de ser solidario con la región, la obligación real de generar equidad a lo largo de todo el territorio. Y eso implica, en cierta manera, también hacer que Medellín baje un poco. Medellín no puede crecer y seguir al infinito porque lo ambiental, las capacidades del planeta, lo ecológico, eso sí tiene límites. Nuestra creatividad puede que no, pero el planeta sí. Entonces nos toca mirar una manera de que ese desarrollo que nos ha llenado de orgullo como ciudad realmente se transfiera en un bien común de toda la región. Creo que ese es un rol fundamental hoy, ser un poco menos centralistas en la dinámica, que se ha hecho mucho, ya nuestra conexión con el Urabá, lo que se debe hacer, o el crecimiento del suroeste, bueno, de las diferentes regiones, pero creo que ahí hay un aspecto vital de futuro. Yo complementaría eso porque, exacto, el desarrollo es clave y precisamente creo que uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestra ciudad es entender que el desarrollo no es solo infraestructura. Aquí podemos tener carros voladores, pero si no le trabajamos a la cultura ciudadana no vamos a llegar muy adelante. Necesitamos entender que el desarrollo no es solo construir casas, edificios y escenarios. El desarrollo es la calidad de vida de las personas, el desarrollo es el desarrollo mental, espiritual y físico de las personas. Si trabajamos la educación, la cultura ciudadana, vamos a tener un mejor contexto. Y nuestros ancestros lo tenían. Si revisamos, por ejemplo, la revista Progreso de la Sociedad de Mejoras Públicas, era un foco en que tuviéramos las condiciones para vivir en sociedad. Hoy tenemos muchas migraciones, llegan personas de muchas partes, entonces es muy necesario un tema de formación de públicos y de ciudadanías activas. Y es decir, hombre, no le haga ruido al vecino, estacione bien, no contamine, no tire la basura donde no es. Si como sociedad, en esos comportamientos básicos de urbanismo, precisamente ese urbanismo y buenas maneras que tenían los abuelos de Carreño, si trabajamos en la cultura ciudadana, el desarrollo de nuestro Valle de Aburrá va a ser mejor. Yo quisiera preguntarles, por esa misma vía, hemos tenido unos hitos de transformación en nuestra ciudad muy valiosos. Lo mencionaron al principio, el sistema metro, cómo se ha adaptado a esos retos de ciudad con el metro cable, con el tranvía, el metro plus, el mismo metro de Medellín. Pero sigue siendo también una pregunta y es cómo nos vamos a movilizar en un valle que es lindo y maravilloso que esté en esa cuenca, pero que es tan estrecho frente al crecimiento que tenemos, cómo nos movemos, cómo nos desarrollamos y pensamos e interactuamos, pero también hacia dónde va nuestra vocación como ciudad. Tenemos un turismo demasiado creciente, ya cada vez ganando más ese pulso como la ciudad más visitada de Colombia, y eso también qué reto nos pone, la movilidad y también nuestra actividad. Bueno, sí, esa es corchadora. Bueno, mientras, si quieres, podríamos tratar de acercarnos de la siguiente manera. Medellín es un valle estrecho densamente poblado y esta conversación la pude tener una oportunidad con don José María Bravo. Él precisamente quien hizo varias obras de planeación acá, como lo que fue la Avenida Oriental. Hay un tema de infraestructura, pero también hay un tema de cultura. Él hacía referencia a algo que se denomina acumulación de viajes. Entonces, venga, nos vamos a ver una congestión y es un montón de carros vacíos con una sola persona. ¿Por qué sacamos el vehículo si vamos a ir a la esquina, si vamos a ir a una tienda cercana? Si hacemos un uso adecuado de los medios de transporte y recursos que disponemos, además de que las empresas de transporte tengan una oferta adecuada, podemos articular todo este sistema. Mencionando también que hemos tenido unos hitos claves. Debemos tener en cuenta que precisamente es destacar esas obras, como lo es el Metro de Medellín, que este año cumple 30 años, y es precisamente un orgullo y referente de cómo hacer procesos de país. También obras como lo que fue la Biblioteca Piloto, muchas otras entidades, pero sí es clave precisamente cómo nos articulamos adecuadamente para aprovechar pues el territorio y entornos que tenemos. Yo voy en la misma
línea, ¿cierto? Realmente es toda esa dimensión cultural la que permite poder enfrentar estos retos, porque podemos hacer infinidad de obras, ¿cierto? Pero eso simplemente aumenta, y el planeta no tiene la capacidad de soportarnos infinitamente. De verdad que lo público, entender lo común es clave. Entonces los servicios masivos tendrán que aumentar, la reducción de los vehículos particulares, la convicción de las personas por habitar lugares donde se reduzcan sus tiempos de viaje. Bueno, todas esas cosas tienen que hacer parte de una nueva ciudad. Perdón, y siendo breve, también hay un tema al que se le debe prestar foco y atención, y es el centro de la ciudad de Medellín. Si bien sé que se atiende, pero debe ser un énfasis puntual. Vas a cualquier capital del mundo y vas al centro de la ciudad. En cambio, viajas a Medellín y te vas para los barrios. Tenemos zonas que están subutilizadas en el centro de la ciudad, que se están cuidando, que se están haciendo trabajos, pero creo que debemos ser como sociedad todos enfocados en ese ejercicio. Sí, Susana, usted hizo una pregunta muy interesante al comienzo y me despido con esto, una pregunta relámpago, muy cortico. ¿A qué lugar de Medellín llevarían si ustedes fueran guías turísticos por un día? Un lugar imprescindible que no pueda faltar. Bueno, Plaza Cisneros. Diego. A mí me estalla la cabeza, pero, hay muchos. pero lo llevaría al Museo Casa de la Memoria, ahí junto a la quebrada Santa Elena, donde todavía es visible. En ese punto sería un lugar para hablar de la ciudad. Susana. Yo creería que la Plaza de Botero está en el centro. Me parece muy importante lo que dice Daniel, ya que no tenemos un centro histórico, pues llevarlo al centro, a que conozca la Candelaria y mostrarle el arte que tenemos en Medellín. Yo lo llevaría al Salón Málaga. Parece que un tintico en el Málaga siempre es un planzazo. Totalmente de acuerdo. Bueno, de esta manera, Daniel, Diego, llegamos al final. A los dos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por su tiempo y bueno, a celebrar estos 350 años de Medellín. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí. Simposio. Claro que sí. Y también les recordamos que estamos a puertas del segundo Simposio Historia de Medellín y su área metropolitana, para que todos en redes a la Academia Antioqueña de Historia celebremos precisamente con este ejercicio investigativo. Bueno, Juan Guillermo, llegamos al final y es que hay programación por estos días en toda la ciudad. De esta manera, les agradecemos muchísimo por estar con nosotros y una feliz noche. Muchas gracias, Susana. Feliz noche para ustedes. Gracias a los invitados y a todos los televidentes. Amar y seguir cuidando a nuestra ciudad. En Noticias Telemedellín, hablemos de...